Buenos días, querida familia. Nos reunimos nuevamente alrededor de la palabra del Señor para que esta palabra vaya fortaleciendo nuestra vida y vaya construyendo en nosotros la iglesia que Cristo vino a fundar con su palabra y con el don de su propia vida. Vamos a reunirnos entonces en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pidamos al Señor que nos regale su Santo Espíritu para que podamos ser siempre dóciles a su acción en nosotros. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor y renovarás la faz de la tierra. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Sábado de la tercera semana de Pascua, memoria obligatoria de San Atanasio. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, la iglesia gozaba de paz en toda Judea, Galilea y Samaria. Se iba construyendo y progresaba en la fidelidad al Señor y se multiplicaba animada por el Espíritu Santo. Pedro recorría el país y bajó a ver a los fieles que residían en Lidia. Encontró allí a un cierto Eneas, un paralítico que desde hacía 8 años no se levantaba de la camilla. Pedro le dijo: Eneas, Jesucristo te da la salud. Levántate y haz la cama. Se levantó inmediatamente. Lo vieron todos los vecinos de Lida y de Sarón y se convirtieron al Señor. Había en Jaffa una discípula llamada Tabita, que significa Gacela. Tabita hacía infinidad de obras buenas y de limosnas. Por entonces cayó enferma y murió. La lavaron y la pusieron en la sala de arriba. Lida está cerca de Jaffa. Al enterarse los discípulos de que Pedro estaba allí, enviaron 2 hombres a rogarle que fuera a Jaffa sin tardar. Pedro se fue con ellos. Al llegar a Jaffa, lo llevaron a la sala de arriba y se le presentaron las viudas mostrándole con lágrimas los vestidos y mantos que hacía Gacela cuando vivía. Pedro mandó salir fuera a todos. Se arrodilló, se puso a rezar y dirigiéndose a la muerta dijo: Tabita, levántate. Ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Él la cogió de la mano y la levantó, y llamando a los fieles y a las viudas, se la presentó viva. Esto se supo por toda Jaffa, y muchos creyeron en el Señor. Palabra de Dios. Salmo 115. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Alzaré la copa de la salvación, invocando su nombre. Cumpliré al Señor mis votos en presencia de todo el pueblo. Mucho le cuesta al Señor la muerte de sus fieles. Señor, yo soy tu siervo, siervo tuyo, hijo de tu esclava. Rompiste mis cadenas. Te ofreceré un sacrificio de alabanza, invocando tu nombre, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos 60 al 69. En aquel tiempo, muchos discípulos de Jesús, al oírlo, dijeron: Este modo de hablar es duro. ¿Quién puede hacerle caso? Adivinando Jesús que sus discípulos lo criticaban, les dijo: ¿Esto os hace vacilar? Y si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes. El Espíritu es quien da vida, la carne no sirve de nada. Las palabras que os he dicho son espíritu y vida. Y con todo, algunos de vosotros no creen. Pues Jesús sabía desde el principio quién no creía y quién lo iba a entregar. Y dijo: Por eso os he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede.
Desde entonces muchos discípulos suyos se echaron atrás y no volvieron a ir con él. Entonces Jesús les dijo a los 12: ¿también vosotros queréis marcharos? Simón Pedro le contestó: Señor, ¿a quién vamos a acudir? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo consagrado por Dios. Palabra del Señor. Hoy concluimos la lectura continua del Evangelio de Juan en el capítulo 6, llamado el discurso del pan de vida, con el cual queda claro quién es el verdadero discípulo de Cristo y quién no lo es. Se desvela entonces con claridad el por qué y el para qué se sigue a Cristo. Muchos discípulos de Jesús al oírlo dijeron: este modo de hablar es duro. ¿Quién puede hacerle caso? Pero Pedro responde, como siempre, a nombre de los demás: Señor, ¿a quién vamos a acudir? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo consagrado por Dios. Jesús reprocha la falta de fe y la incapacidad para creer de sus oyentes, con lo que queda claro que el creer en la persona de Jesús supera todos los límites de la materialidad. Es decir, se es cristiano solo en la medida en la que se adhiere toda la vida y toda la persona sin restricciones a la persona de Jesús y a su palabra, que es pan de vida, de tal manera que confluyan cuerpo y espíritu, pensar y actuar con el mismo Cristo, como lo vimos en la muerte de Esteban en estos días, y ahora en la primera lectura en los milagros que en nombre de Jesús realiza Pedro. Cura al paralítico y resucita a Tabita con las mismas palabras y acciones de Cristo, indicando con ello que es el mismo Jesús quien obra en la persona que ha sido invadido por el Espíritu Santo, por el Espíritu del resucitado y por la palabra que transforma. Ya lo decía Jesús: sí, os lo aseguro, quien cree en mí hará obras como las mías y aún mayores, porque yo me voy al Padre, y lo que pidáis alegando en mi nombre lo haré, para que la gloria del Padre se manifieste por medio del Hijo. Cualquier cosa que me pidáis alegando mi nombre, la haré. Juan 14, 12, 14. Creer en Jesús es escuchar su palabra, aquella que al inicio de la creación hizo todas las cosas, dejando en cada una la impronta del Padre. Y vio Dios que todo cuanto había hecho era bueno. Ahora esa palabra no solo es creadora, porque hace en el interior de quien la escucha un hombre nuevo, sellándolo con el Espíritu, sino que es además una palabra salvadora y reconciliadora, porque Él nos ha reconciliado con el Padre y nos ha hecho criaturas nuevas y un hombre nuevo. También vosotros estabais antes distanciados y erais enemigos, jurados por causa de vuestras malas acciones. Ahora, en cambio, con la muerte que el Mesías sufrió en su cuerpo mortal, Dios os ha reconciliado para haceros gente consagrada, sin defecto y sin reproche a sus ojos, a condición de que permanezcáis cimentados y estables en la fe e inamovibles en la esperanza que escuchasteis en el Evangelio. Colosenses 1, 21, 23. Y en la carta a los Romanos 5:10 dice Pablo: porque si cuando éramos enemigos, la muerte de su Hijo nos reconcilió con Dios, mucho más, una vez reconciliados, nos salvará su vida. Hoy, ante las realidades oscuras que vivimos y ante tanta maldad, hipocresía, injusticia, corrupción, inestabilidad económica, pérdida de valores,
moral corriente acomodada a nuestros propios intereses, infidelidad en el matrimonio, en la amistad y hasta en la misma familia. Hoy, cuando pareciera que Dios se ha desentendido de nuestros sufrimientos, angustias, clamores, cuando el peso del dolor, el sufrimiento, la soledad, el abandono, el miedo a la muerte e incluso a la vida, cuando no se tiene la certeza ni siquiera a la sobrevivencia, cuando no estamos seguros ni en nuestra propia patria y nuestros intereses y recursos son dilapidados inmisericordiamente por la codicia, la avaricia y el desenfreno por el tener y el poder que corrompe. Cuando creer en un Dios que hizo todo bueno y que murió en la cruz por todos, crucificando el pecado y venciendo la muerte, pareciera solo una hermosa fábula y una historia del pasado. ¿Cómo creer y si vale la pena creer? Dice Basilio Caballero: cuando la duda y la increencia nos abruman, cuando en una palabra nos resulta dura la doctrina evangélica y nos parece insoportable el modo cristiano de pensar y de actuar, estamos tentados a decir: ¿quién puede convertirlo en norma de su vida? ¿Solo un santo o un tonto? Y yo no soy ninguna de las dos cosas. Entonces no es fácil fiarse de una palabra que, ante todas estas realidades del mundo, pareciera que solo es bella y musical. Sin embargo, San Juan dice: lo que existía desde el principio, lo que oímos, lo que vieron nuestros ojos, lo que contemplamos y palparon nuestras manos. Hablamos de la palabra que es la vida, porque la vida se manifestó. Nosotros la vimos, damos testimonio y os anunciamos la vida eterna, que estaba de cara al Padre y se manifestó a nosotros. Eso que vimos y oímos, os lo anunciamos ahora, para que seáis vosotros solidarios con nosotros. Pero además, esta solidaridad nuestra lo es con el Padre y con su Hijo Jesús el Mesías. Os escribimos esto para que nuestra alegría llegue a su colmo. Primera carta de San Juan 1:1-4. Jesús nos ha invitado a formar con Él una comunidad unida en el amor y en la esperanza. Nos ha invitado a ser un rebaño con un solo pastor, donde cada uno escuche su voz y siga esa voz que indica el camino que lleva a pastos verdes y abundantes. Claro está que ese camino no es siempre un camino llano, es un camino circundado por montes y collados, pero que con él, con dificultades y riesgos, será siempre seguro. Dice el Salmo 23:4: aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo, tu vara y tu cayado me sosiegan. Creer en Él no solo requiere de nosotros querer escuchar y seguir, requiere una firme decisión de saber que no nos faltarán pruebas y dudas, luchas y grandes batallas. Requiere una gran radicalidad. Él mismo lo había asegurado a sus discípulos. Ante la pregunta de Pedro: nosotros ya lo hemos dejado todo y te hemos seguido, Jesús aclaró: os lo aseguro, no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas, o madre o padre, o hijos o tierras por mí y por la buena noticia, que no reciba en este tiempo 100 veces más, casas y hermanos y hermanas, y madres e hijos y tierras, con persecuciones, y en la edad futura, vida eterna. Marcos 10, 28, 31. Porque como dice Pablo: por eso, para que no tenga soberbia, me han metido una espina en la carne, un emisario de Satanás, para que me abofetee y no tenga soberbia. 3 veces le he pedido al Señor verme libre de él, pero me contestó: te basta con mi gracia. La fuerza se realiza en la debilidad. 2 Corintios
12, 7, 9. ¿A quién iremos entonces? Si solo hay una palabra que en medio de las luchas y desesperanzas todo lo puede, porque ha vencido la muerte, porque ha resucitado del sepulcro, porque se ha quedado para siempre como viandante en nuestro camino, como el pan de la vida que da fuerza y reanima cuando el cansancio, las dudas y las desilusiones y desesperanzas nos agobian. ¿A quién iremos entonces cuando las olas y el mar en borrasca golpeen enfurecidos contra nuestra casa y quieran con su furia hacernos sucumbir? ¿A quién iremos entonces cuando el camino se haga aciago, pedregoso y empinado, y solo las lágrimas y el grito desesperado parezcan tener la fuerza del desconsuelo y la tristeza nos invada y doblegue nuestras fuerzas? ¿A quién iremos entonces cuando solo el pan material que pueda hoy calmar nuestra hambre, dejándonos una incertidumbre del mañana, parezca que solo Él pueda resolvernos todas nuestras grandes inquietudes y pueda suplir todas nuestras necesidades, aunque sean mínimas? ¿A quién vamos a ir cuando los problemas y las angustias nos hayan dejado sin la más mínima esperanza? ¿A quién vamos a acudir cuando esta sociedad consumista y la corrupción, la violencia y esta lucha sin cuartel por el poder y el acaparamiento nos dejen sin recursos y un mundo depredado y saqueado y sin un futuro mínimamente seguro para las generaciones que nos sucederán? ¿A quién vamos a acudir cuando las persecuciones, el odio, las mentiras y las complicidades infames nos quieran hacer creer que no vale la pena ser cristiano, que no vale la pena creer en la iglesia, que Dios no existe y que si existe se ríe y se burla de nosotros, que el Papa, los obispos, los sacerdotes son una mafia de corruptos y de gente despreciable? Entonces es ahí en medio de esa varaunda del mundo donde la verdadera fe y el verdadero seguimiento de Cristo nos tienen que hacer repetir las mismas palabras de Pedro ante el desconcierto y el desengaño de Jesús. ¿También vosotros queréis marcharos? Señor, ¿a quién vamos a acudir? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros creemos que tú eres el Santo consagrado por Dios. Es ahí entonces donde debemos demostrar que vamos detrás de Jesús, no como una multitud que se confunde en la masa y que lo siguen por curiosidad o por necesidad, sino porque en realidad quieren subir con Él a Jerusalén y dar la vida por Él y con Él, amándolo más a Él que a la propia vida. Dice Jesús en Juan 12:25, quien ama su vida la pierde, quien desprecia la propia vida en el mundo, éste la conserva para la vida eterna. Porque esta es la condición del seguimiento de Jesús. Ciertamente sus palabras son duras y no es fácil seguirlas, porque esas palabras son la fuerza de Dios que desde el interior de la persona van haciendo una creación nueva, es decir, un nuevo hombre, movido no por sus propios intereses o por sus instintos como los llama San Pablo, sino por los intereses de Dios, quien está dispuesto a dejarse transformar. No puede más que decir siempre, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Qué bien entonces concluir con lo que nos dice la primera lectura de hoy. La iglesia gozaba de paz en toda Judea, Galilea y Samaria. Se iba construyendo y progresaba en fidelidad al Señor y se multiplicaba animada por el Espíritu Santo. De ahí que si en Él, el Señor, el pan de la vida, ponemos toda nuestra confianza y esperanza,
Tendremos la verdadera paz que solo nos puede dar aquel que tiene palabras de vida, y podremos seguir construyendo la iglesia que Él ha cimentado con su muerte y su resurrección, perpetuada en la Eucaristía y en el tiempo. Que la Santísima Virgen María nos ayude, como ella, a seguir a su Hijo con la radicalidad y la coherencia de vida que nos exige este seguimiento para configurar toda nuestra existencia con la suya y ser también nosotros pan de vida para los demás. Amén. Concluyamos entonces nuestra oración con las palabras que el mismo Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Os amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no puedo hacerlo ahora sacramentalmente. Venid al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Que tengan un feliz día y recuerden que los padres de la parroquia los queremos mucho.